bienvenidos a todos a la Masterclass de Dirección de Cine con Gorka Merchán. ¿Vale? Gorka está preparando su segunda peli y creo que era un momento muy interesante para que viniese y nos plantease cómo está consiguiendo, pues desde la financiación hasta cómo ha enfocado el proceso creativo y cómo está enfocando el rodaje. ¿Vale? Entonces, bueno, me gustaría que igual Gorka se presentase un poquito, que hablase de cómo ha llegado a ser director de cine, cómo enfocó su primera película y luego pasar un poquito a la segunda película que está preparando ahora y está en pleno proceso de preproducción, ¿vale? Vale, empezamos un poco tarde, pero vamos a intentar hacer un descanso a la mitad, ¿vale? Porque si no, 2 horas y pico va a ser un poco pesado. Así que vamos a intentar hacer como, no sé, si son las 12 menos cuarto, pues en 1 hora o así, un pequeño descanso de 5 o 10 minutos para que tomemos un café, fumemos un cigarrillo, lo que queráis, ¿vale? Luego volved, no os escapéis, ¿vale? Entonces, Gorka, cuando quieras, no sé si nos puedes explicar un poquito cómo empezaste en el mundo del cine, qué es lo que te atrapó del mundo del cine y cómo empezaste tu primera película, cómo conseguiste sacar esa primera película que parece que es ese hito que, que nadie consigue, ¿no? O que muy pocas personas consiguen, ¿no? Bueno, todo empieza con amor, es una historia de amor, ¿no? De pasión también. Desde pequeño que te gusta mucho el cine y no haces otra cosa. Y yo estudié como todos vosotros y empecé a estudiar psicología, pero no me gustaba. Entonces yo les dije a mis padres que o estudiaba cine o me ponía de camarero o de cualquier cosa, sin más, ¿no? O a la construcción. Y tuve la suerte de que me respetaron eso. Yo recuerdo que aprobé todo el primer año de psicología para decirles, no es que no pueda, es que no quiero. Es tan fácil como eso. Entonces, no me gusta, no quiero ser psicólogo. Bastante tengo yo con lo mío. Entonces tuve la suerte de que aquí existía la CIVI, yo soy exalumno de la CIVI, yo estudié aquí, estudié en el año 98 creo, más o menos, por ahí, que fue una buena experiencia, tuve buenos profesores, tuve por ejemplo a Pachi. Pachi sigue aquí, sí. Pachi sigue y aprendimos muchas cosas. Y después yo pasé a Sarobe, una escuela que había de cine que ya no existe, en Urnieta, que estaba muy bien, que nosotros aquí hemos preparado un máster que ya podéis buscar la información en la página web de la escuela, para que en un año, en un máster de dirección de cine impartido por profesionales que están en activo, porque eso es lo que hice yo en Urnieta, ¿no? Yo tuve de profesor a Enrique Urbizu, por ejemplo, un director de cine muy bueno, ha hecho televisión también, tenéis varias series suyas en Movistar Plus, en La Caja 507, bueno, muchas películas que ha hecho. Nos daba guión Michel Gaztambide, también un gran guionista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo en ese año aprendí muchísimo. Fue una inyección de conocimiento muy grande y de práctica, ¿no? Entonces yo recuerdo que a final de curso más o menos, un día en el tablón de la escuela de Urnieta había un cartel de una productora, Orio Productioac, que sigue existiendo, que tiene ahora algún programa en ETV, que buscaban guiones de cortos, querían hacer cortos. Entonces yo presenté el mío y con suerte que lo seleccionaron. Seleccionaron y hice ese primer corto que se llama Primera Persona. ¿Se puede ver ese corto? No está en la red, tengo que colgarlo. Está en Kimuac, está en el catálogo de Kimuac. Bueno, no sé si en la propia web de Kimuac podréis verlo. Por parar un momento, sí. ¿Vale? Claro, porque la sensación que a mí me da, no os lo toméis mal, pero es que los alumnos cuando vienen, ¿no? Los de realización, por ejemplo, que ya os conozco y os puedo dar un poco más de caña, me da la sensación de que cuando terminan, o que creen que con un grado superior, por ejemplo, de realización, ¿no? Ya son como directores de cine, ¿no? Y a mí me gusta inculcarles, corrígeme si no lo ves, que esto es un proceso mucho más largo. Sí, lo es. O sea, que con un grado superior de 2 años de realización, vale, es una buena introducción al mundo del cine, al mundo audiovisual, pero que solo es el comienzo de una larga carrera, ¿no? Sí, nunca dejas de aprender en esta profesión, eso es así, bueno, en todas.
pero en esta con más razón. Por supuesto que hay cosas muy importantes en el mundo del cine, no solo la planificación de los planos, la realización más pura y dura, ¿no? Sino que la dirección de actores es fundamental. A no ser que hagáis animación o un documental sobre alguna cosa un poco más inanimada, si hay actores, si la transmisión de la emoción no es buena, no hay película. Eso es así. Aunque hagas el plano más bonito, el plano secuencia más largo de la historia del cine y mejor montado, si lo que los actores sienten no lo hacen bien, y eso es culpa tuya, porque yo pongo siempre el mismo ejemplo. Un actor es un instrumento. Vosotros como directores tenéis que saber tocarlo. Es como una guitarra. A mí me puedes dar ahora la guitarra de Paco de Lucía, que costará 50.000 euros, que por muy buena que sea la guitarra, en mis manos va a dar vergüenza. Y al revés, ¿no? O sea, pasa lo mismo con los actores, quieres decir, Por supuesto. ¿No? Cuando un actor está mal, no es culpa del actor, es culpa del director, que no ha sabido o sacar lo mejor de él o elegir al actor correcto para la película. Porque uno de los talentos más grandes que tiene que tener un director de cine es ver el talento de los demás. Porque no haces una peli tú solo. Es un trabajo en equipo. Es muy importante el trabajo en equipo. El ego, en el cine, en la vida en general, pero en el cine en concreto, es un problema, es un error. Hay que matarlo, clavarle una estaca y quemarlo. Porque no sirve de nada. Solo os va a traer problemas. Y la peli va a ser peor. El cine es un trabajo en equipo, desde la dirección de fotografía, el de sonido, los actores, el script, los eléctricos, o sea, peluquería, maquillaje, producción, todo es importante. No hay nada que no sea importante. Todos tienen su pequeña baldosa que juntas hacen esta clase, ¿no? Este suelo que vamos a pisar. Si aquí habría agujeros por todas partes, ¿qué cojones sería esto, no? Un poco lo mismo. Eso tenéis que cuidarlo. Yo os recomiendo. Cuando trabajéis, escuchéis a los demás, dialoguéis, aprendáis a delegar en el otro, porque si no, una cosa es que hagáis un cortito, ciertas cosas más pequeñas, un videoclip, un spotito para redes, podéis manejarlo, pero un largo ni de coña. Os va a comer, porque es mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer y no vais a poder estar en todo, es imposible. Entonces ahí es donde tenéis que aprender a delegar, a confiar y a tener buenas reuniones, a encontrar puntos en común y sobre todo una cosa muy importante. Si yo trabajo como tú trabajas, pues en mi primera peli, ¿no? Emma Suárez. 3 premios Goya, premios del cine europeo. Ha hecho 100 pelis. ¿Tú qué le vas a contar a Emma Suárez de interpretación? Explícamelo. Más bien al revés, ¿no? Otra cosa es que tú le marques el camino y entre los dos construyáis el personaje. Pero tú tienes que estar con las orejas así de grandes para escucharla, porque su experiencia es impagable para ti. A no ser que tú me digas que tienes 70 años y te has rodado 17 películas. Clint Eastwood, ¿no? Un Clint Eastwood bueno, de la vida. La experiencia es un grado, ¿no? Pero luego te sorprendes y esa gente es la más humilde de trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la suerte de conocer a Fernando Fernán Gómez en persona, un grandísimo actor, director, dramaturgo, escritor, y vamos, solo le faltaba pintar, y era una persona profundamente humilde y profundamente dialogante y absorbiendo permanentemente, ¿no?, de todo lo que le rodea, de todas las personas con las que colabora. Entonces eso que no se os olvide. Pero bueno, no quiero despedirme, vamos a seguir. A mí me gustaría que nos Dime. contases un poco, por ejemplo, porque la dirección de actores, ¿no? Vale, tengo que dirigir actor, ¿no? Yo ahora, pues voy a hacer un cortometraje. ¿Cómo puedo plantear esa dirección de actores, ¿no? ¿Qué ejercicios puedo plantear, ¿no? Porque, o sea, yo, por ejemplo, estoy recibiendo como clases de interpretación, lo voy a decir así un poco alto ya para soltarlo, pero no porque quiera ser actor, sino porque creo que puedo aprender mucho sobre la dirección de actores. Es que no lo dudes. El hecho de estar con actores, cómo piensa un actor. Eso es lo que hay que hacer, ya lo hablamos esto. Sí, además. Por eso sí. Pero bueno, no lo había dicho así tampoco. Entonces eso yo lo he hecho también. Vosotros podéis apuntaros a cursos de actores
Vale, tenemos un curso de interpretación, vale, que no está en la web y tal, pero que si estáis interesados también podemos hablarlo. O bien ¿vale? como actores, aunque no lo seáis, o como oyentes, que es lo que yo he hecho varias veces. Yo como siempre he tenido muy claro que quería hacer cine y lo he apostado todo por esta profesión. Yo cuando acabé la escuela y mi corto estuvo en Kimuac, yo ese mismo año, después del Festival de San Sebastián, que fue donde se estrenó el corto, yo me marché a vivir a Madrid, que es donde está el grosso gordo de la industria cinematográfica, ¿no? Y allí, pues, tuve suerte de relativamente... Bueno, no, que me costó prácticamente un año poder empezar a meter la cabeza en equipos de rodaje. Yo trabajé mucho como técnico de vídeo, que es el que se encarga de los cables y del combo, el monitor que está enganchado a la cámara, porque yo cuando empecé se hacía todo en negativo. Y para que lo vea el director, ¿no? Para Sí, que el director vea el monitor desde otra habitación o desde otro espacio, ¿no? Eso hay un técnico de combo que es el que se encarga de... Y hoy en día tenéis mucha suerte porque son pantallas LED que no pesan nada. Cuando yo empecé pesaba 1,5 cojones. O sea, era una barbaridad. Era un combo de estos así, Sony, de estos alargados pequeñitos, que era una... O sea, vamos, una pasada. Creo que tenemos algunos por aquí todavía. Y luego el cable BNC, que es el peor cable de la historia de los cables, porque se enreda él solo. Y yo tuve esa suerte de entrar en un equipo de cámara con Ángel Iguacel, que es un director de foto muy conocido, que ha trabajado mucho con Gracia Querejeta, por ejemplo, y con Santiago Segura, todas estas del tren, la familia, el tren, estas cosas que hace Santiago Segura, son todas de Ángel Iguacel. Entonces yo entré en su equipo de cámara y hice muchas publis, hice cine también, estuve en varios largos con Enrique Urbizu, Ángeles González Sinde, Manolo Gutiérrez Aragón. Entonces, yo os digo que si queréis ser director de cine, o sea, si queréis ser director de foto y tal, entrar en un equipo de cámara, de como sea, ¿no? O de en producción, pues empezaréis cortando una calle, con un walkie, o repartiendo las órdenes de rodaje. Y muy bien, queréis tirar en producción. Pero si lo que queréis es dirigir cine, el mejor puesto es el técnico de vídeo. Porque tú estás sentado donde está el director, donde chequea los planos, donde ve los planos, donde revisa los planos, donde tiene las conversaciones con el director de foto y a veces con el productor, si es muy intrusivo. Entonces tú estás en todas esas conversaciones. Es donde aprendes por qué hacen un plano, o por qué una toma no es buena, o por qué el actor no ha estado bien, porque lo oyes todo. Entonces yo enseguida entré ahí, y bueno, enseguida, en lo que os digo, estuve un año viéndolas venir y peleando, pero conseguí entrar en un equipo... Por eso os decía el tema de echarle morro, ¿no? En el cine hace falta. O sea, tenéis que ser muy proactivos. No tengáis nunca miedo de ofrecer vuestro trabajo, de mandar vuestra bobina, o sea, y lo tendréis que hacer millones de veces. Yo os recomiendo que hagáis como Íñigo, que os apuntéis a cursos, porque ¿por qué vais a saber dirigir a un actor? Decidme por qué. Claro, es que eso es lo que creo, ¿no? Que la gente lo da como por hecho, ¿no? Dile, o sea, ya le sacaré, ya no hace falta que sepa de dirección de actores o un curso de dirección de actores. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿No? Yo creo que hay como esa sensación un poco generalizada, ¿no? Y es un error, porque si hacéis cine, hay actores, transmisión de emociones, preparar el personaje. Y además, por mi experiencia, os necesitan. Soy su padre. Yo me sorprendí de eso, por ejemplo. O sea, yo he visto a Carmelo Gómez, un tío con 100 pelis y 2 premios Goya también, necesitarme un huevo. Porque al final ser actor es muy difícil. Siempre estás bajo la supervisión de alguien y bajo la aprobación de alguien. Alguien te tiene que decir, eso está bien. Y eso es muy difícil, porque tu opinión, entre comillas, no cuenta. Y incluso actores con tanta experiencia te buscan, te necesitan, te preguntan, y necesitan tu cariño, tu aprobación, tu cercanía, y que les digas que lo que hacen está bien, y que sigan por ahí. Cuidar mucho a los actores, no solo el día de rodaje, en general, porque de ellos depende vuestro éxito. Así de claro. Vale. Y así haréis un buen trabajo. Entonces, bueno, yo como... o sea, lo que yo quería decir también es un poco que
a veces nos obcecamos un poco con el resultado final y nos olvidamos de disfrutar del proceso, ¿no? Y yo creo que si aprendemos a disfrutar de cada uno de los procesos de crear una peli, un corto, un videoclip, lo que sea, creo que el resultado será mucho mejor, ¿no? Entonces, eso Es lo más importante. Si yo no puedo hacer esta peli porque no encuentran financiación los productores y Pelayo, por decirte algo, me dice que él la paga, yo la hago, y al final va a poner, en vez de una película de Gorka Merchán, una película de Pelayo, yo, sí, me da absolutamente igual. Si no tengo otra opción, me prefiero estar de manera normal. Pero si no tuviera otra opción y tuviera que elegir entre no hacer o hacer, aunque la firme él, a mí me da igual. Porque una vez que termino esto o cualquier otro trabajo, en cuanto lo acabo, ya no me interesa. A mí lo que me interesa es hacer otra cosa. Porque yo disfruto en el proceso, en el pensar, en el crear, en el colocar la cámara, venir con los actores, hablar con Íñigo para hacer esto, lo otro, con el director de foto, con el otro, ver el resultado en el momento. Porque es una sensación para mí impresionante. Cuando hay un plano bonito y el actor lo borda. Yo lloro muchas veces. Porque me flipa, me emociono. Nada en la vida me da tanto satisfacción, a mí. Antes no pensaba así, pero una vez vivido me he dado cuenta que de verdad lo que importa es el proceso. Todos los procesos. Preproducción, escritura, desde escribir el guión, la preproducción, rodaje, montaje, sonido y el estreno hasta cierto punto, porque se estrenan solas. O sea, la peli habla por ti. No tienes tú que decir mucho más. Puedes hablar del proceso que te ha llevado, de lo que has hecho, no has hecho, has ido allí, yo qué sé, ahora os contaré, Senegal, Dakar, cómo he contactado con este, con el otro, cómo estamos preparando. Vale, anécdotas, pero en realidad lo que os tiene que hablar en este caso es la peli cuando esté, y ahora, en realidad, ni siquiera yo. Los textos que vais a ver que están en el dossier, eso es lo que os tiene que decir las cosas. Porque yo os puedo decir, no sé, que había venido volando y luego me marcho en mi alfombra mágica, ¿no? Sí, porque a veces yo veo al alumnado, ¿no? Sobre todo los de Real, y tengo que escribir el guión, tiene que estar para tal fecha, tiene que no sé qué, y los veo como agobiados, ¿no? Y entonces, eso es normal. Es normal, pero lo que quiero transmitir también que eso es un aprendizaje también, porque yo también he pasado por eso, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, para mí también rodar contigo fue un punto de inflexión, ¿no? En el tema del cine, porque te vi disfrutar muchísimo de todo el proceso, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que de verdad puedes crear arte, ¿no? Que al final es lo que somos. Eso te lleva también la experiencia, artistas, es normal, ¿no? Yo al principio también me ponía muy... Mira, muy nervioso, ¿no? Eso es. Esto no lo cuento mucho, pero para que veáis. A mí el primer día de rodaje de mi peli me dio un ataque de ansiedad. El primer día. No en el primer plano, pero igual en el tercero. Y yo llegué allí y fue una hostia de realidad impresionante. O sea, 4 camiones de Arguillul, 100 figurantes, actores, equipo, la hostia, la cámara de 35 milímetros que era enorme. Y un momento que me bloqueé. Y no me avergüenzo, es normal. Me bloqueé y me tuve que ir a la caravana llorando, no sabía qué plano hacer. No sabía qué hacer. Bueno, ¿sabes lo que quería? Sí sabía qué hacer. ¿Sabes lo que quería hacer? Coger una moto e irme. Eso es lo que me pedía el cuerpo. O un caballo, o lo que sea, un patín. ¿A dónde vas? No sé, me voy. A buscar una botella de vino. Estaba muy nervioso. Me tuve que ir a la caravana, tranquilizarme, tal, relajarme y ya. Y te voy a decir, y la verdad es que hasta que me costó 4 o 5 días. Yo creo que la primera semana estaba, pero no estaba. Esa primera semana la peli no es mía. ¿De quién es? De la ayudante de dirección. Estaba ahí para ayudarte. De Walter, es que te iba a preguntar eso, ¿no? Un poco. Está. O del director de foto, ¿no? A ver si consiguió el... O del director de foto, sí. O sea, sí es mía, pero yo no estaba. Yo recuerdo que hay una secuencia en un hospital, no sé qué día, creo, no, fue la primera semana, jueves o viernes. No me acuerdo. Que fue el primer día que yo empecé a ser el director de esa peli. A colocar los planos de puta madre, a disfrutarlos, a llevarlo todo bien planificadito, sin problema, ¿no? Eso también no vayáis, aunque siempre tenéis que dejar un pequeño margen a la improvisación, que es importante,
porque tú no ruedas hasta que estás rodando. Hasta que tienes la cámara aquí, al actor sentado, que se sabe el texto, todo iluminado, ese es el instante que vale. Y pasan cosas alrededor. Dejad un pequeño espacio a la improvisación, como hacen los músicos cuando hacen una jam session. Una buena jam session solo la hacen músicos cojonudos, porque solo puedes improvisar cuando dominas y fluyes, viajas. Yo domino esto tanto que soy capaz de cerrar los ojos y gozarlo, porque no tengo que pensar prácticamente, tengo que sentir, porque el cine es sentimiento. Pero para eso hay que planificar y llevarlo bien. Cada uno planifica a su manera. Yo, por ejemplo, vosotros que manejaréis mejor y haréis storyboards y tal, o lo que sea, a mí no me gusta, ¿no? Yo lo que hago, si fuéramos a rodar en esta clase, y estas son las mesas, y aquí está la pizarra, yo hago una planta de todas las localizaciones, coloco las posiciones de cámara, las que sean, con un numerito. Si hubiera solo 3, por poneros un ejemplo, 1, 2 y 3, y aquí el tamaño de plano, la óptica y el ángulo. Y esto se le da a todo el mundo, y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Desde el dire foto, los eléctricos, sonido. Los storyboards están guay, yo no los hago porque a mí no me gustan. Pero eso ya. Los tenéis que hacer igual, ¿eh? Hay muchos programas. No os vais a librar por ahora. Eso cada uno busca su historia, ¿no? Yo no suelo hacer. Una vez hice y dije, esto no es para mí. Con eso es suficiente. Ahí ya está transmitido todo lo importante, ¿no? Vale. ¿Más preguntas? Sí. Vale, yo creo que un poco de presentación está más o menos bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, no os cortéis, levantáis la mano. ¿No? Seguimos, ¿eh? A mí... Os digo hasta la talla de pantalón por si me queréis regalar unos. A ver, entonces, vale. Has hecho un corto, te lo has seleccionado Kimuak. Bueno, estudiaste en la STIB y te fuiste a Urnieta. Hiciste tu primer corto. Me fui a Madrid. Bueno, te fuiste a Madrid. Curré en Madrid. Curraste en Madrid, estuviste... A mí me has contado, porque bueno, hemos tenido varias conversaciones. Y yo nos conocemos sí, personalmente. Yo le he conseguido mi amigo y para mí es un orgullo. Tenéis suerte de tenerlo aquí y a su hermano también. Por si no lo sabéis. Ay, me he liado ya de repente. Entonces... ¿Cómo hice mi primera peli? Sí, porque claro, tú te fuiste a Madrid, a mí me dijiste como que estuviste incluso viviendo con actores, ¿no? Que en ese proceso también, en esa convivencia, aprendiste muchísimo. Sí, yo tuve esa suerte. Porque yo en mi primer corto estaba Aitor Merino, que es un actor que ahora es director y ha hecho varios documentales cojonudos, como Asier eta Biok, o El Segundo, que es sobre su familia en un crucero, que es fantástico. Entonces, un día hablando con él, le dije, pues me voy a ir a Madrid, ¿no? Y sé que encontrar piso es jodido, y él vivía solo en una casa enorme. Entonces me dijo, hostia, Gorka, pues nos llevamos, guay, vente a mi casa. Y en vez de pagar un alquiler, me pagas a mí. Y a mí me viene bien, vivía solo en una casa enorme, además, con 6 habitaciones, un pasillo larguísimo que íbamos en patín desde el salón a la cocina. Y bueno, y así. Entonces, para mí eso fue una suerte, porque fui a vivir con un actor que era amigo de actores. Y ahora os voy a decir los nombres y os vais a caer al suelo, pero en su cuadrilla estaba Alberto San Juan. Mucho seguramente, no sé si conoceréis, pero bueno, podéis investigar un poco. Que va a estar ahora en Balenciaga, de Disney, bueno, un montón de pelis. Estaba Juan Diego Boto, que lo tenéis en Movistar Plus, o ha dirigido una peli como director en Los Márgenes, fantástica, en Amazon, no os la perdáis. Fernando Tejero, Sekun, de la Rosa, que salía en Aida, y también es director de teatro. O sea, ahí tuve mucha suerte, porque caí en una... Todos eran actores. Luego estaba David Serrano, que es el director de Días de Fútbol, y otra serie de pelis que todavía no había hecho cine. Estaba Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez, que lo tenéis ahora en Modelo 77, o en Lobo Feroz, en Netflix, que acaban de estrenarla. O sea, yo ahí aprendí un huevo, porque todos mis amigos eran actores. Estuve colaborando con Animalario, haciendo obras de teatro, Pornografía barata, con Natalie Poza, Pilar Castro. O sea, un montón de gente que yo ahora cuando lo veo con el tiempo, digo, hostia, qué suerte tuve, la madre que me parió. Jamás pensé que iba a tener esa suerte. Pero también la suerte hay que ir a buscarla. Yo me fui a Madrid con 100.000 pesetas de la época.
¿Crees que todo eso, esa convivencia, por ejemplo, te hizo conocer mejor la figura del actor y poder muchísimo más profundizar, ¿no?, por supuesto, en todo ese...? porque yo les oía las conversaciones, algunos habían hecho cine ya, entonces hablaban de pues esto no me gusta, necesito esto, el director no me lo da, etcétera, etcétera. Entonces yo, Íñigo me ha visto trabajar con actores, o sea, yo estoy mucho con ellos, les doy mucho cariño, para que se sientan seguros, es como un niño. O sea, tú no puedes decir que alguien hace algo mal si no le dices lo que hace bien. No puedes solo mandarle mensajes negativos, porque si no, no tiene sentido. Y no hay por qué enfadarse. Él hace mal, pues ya hará bien. Y de hecho, si hace mal un actor, la culpa no es de él, es tuya. O porque no sabes decirle las cosas como las tiene que hacer, ¿no? O darle las herramientas que necesita. Yo les daba vídeos, fijaos, o sea, una vez con el Bola y otro actor que hacían de dos chavales de la Cale Borroca. Yo me acuerdo en Madrid, donde estábamos ensayando, que yo me hice también como un circuito en la calle y pinté como una especie de unos cartones, los puse allí y dije, esos son la Guardia Civil. Y les hice un montón de globos, como si fueran cócteles Molotov, y tenían que andar tirándolos de un lado a otro. Luego vinieron otros amigos que hacían de policías, tenían que ir a pillarles. O sea, los ensayos también... Vas con una cámara a los ensayos, que yo lo hago, hoy en día podéis ir hasta con un móvil, y si esto fuera un ensayo, yo voy adelantando el rodaje, porque Íñigo está recitando el texto y yo cojo el móvil y voy probando. Y digo, hostia, qué bonito plano corto, o qué guay tal esto, o las manos, o voy a moverme alrededor de él, lo que sea, ¿no? Entonces tú grabas los ensayos y también te permite ir previendo, porque si ponemos aquí 4 sillas... es un coche. Pongo 2 mesas y ahí Íñigo detrás y es un bar. Ya está. Entonces tú ahí puedes ir ensayando, crear tu pequeño mundo con un montón de sillas y unas mesas y con la cámara ir grabando y llegas a conclusiones que luego vas a necesitar en rodaje. Y eso también es una ayuda. Ya está rodando. Tienes a los actores. Ya les ves su cara, esto, lo otro, cómo lloran, qué ojos tienen, si te gusta cómo le cae el pelo. Porque en eso luego tenéis que decidir también, por decirte algo. Córtate el pelo, no te lo cortes, tíñetelo, yo lo veo así, etcétera, etcétera, ¿no? O como os guste personalmente, ¿no? Vale. Para lo que sea, al final es estética. Pero ¿cómo te salió? Porque esa escritura de guión, ¿cómo te vino la idea a la cabeza? ¿Te vino en Madrid? Sí. Claro, en ese momento la cosa con ETA estaba bastante tensa, Sí. no es como ahora que todo está mucho más tranquilo y que se puede hablar Nos llamaba la libremente atención. de algunas cosas, ¿no? Sino que... A mí como cineasta siempre me llama la atención el mundo en el que vivo. Aunque luego me vea un día la era de Ultron, me da igual, ¿no? Porque yo consumo todo tipo de cine, aunque cada vez menos ese. Me empieza a aburrir, ya. Pero bueno, a mí me interesa como esta peli que luego os voy a hablar sobre ella, pues me interesa los problemas del mundo en el que me ha tocado vivir. Entonces para mí ese era un problema muy grande. Las cosas han cambiado mucho, ahora no es otra cosa, ¿no? Antes había muchos problemas permanentemente, había muertos casi todas las semanas o todos los meses alguno, problemas en el instituto, ahora esto es, o sea, no sabéis lo que ha cambiado, para bien. Había problemas con gente que no estaba de acuerdo contigo, había cierta violencia, a mí me pinchaban las ruedas de la moto varias veces, o sea, eso estaba ahí en el ambiente, la gente mayor os lo podrá decir, porque también lo han vivido. Era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de leer la prensa y cosas así, pues nos apeteció hacer esta historia, pensábamos que era una buena historia y nos pusimos manos a la obra. Claro, es que es una de las cosas que yo les intento decir también al alumnado, ¿no? Que hablen sobre las lo que te cosas. interese. Claro, porque es que a veces me parece que se centran más en, no sé, ¿no? En vez de tocar cosas que de verdad a ti te importan, ¿no? Y que te están afectando en tu día a día, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que los proyectos hay que encararlos un poquito por ahí, ¿no? Siempre vas a hablar mejor de algo que te importa y que lo has vivido o en lo que te tengas que mojar. También os digo que mojaros. Claro. La vida en general. Yo tengo una carpeta con, no sé, 2000 recortes de periódico. Claro, vive, juega, ¿no? Y ahora ya no hago recortes, ahora hago pantallazos, que es lo mismo. Pero también tengo una carpeta en el ordenador que os la puedo abrir ahora y os caéis al suelo. Yo veo historias que me interesan y las voy guardando.
porque nunca sé si un día de repente no sé qué escribir, porque a veces te encuentras en ese momento de decir, porque yo lo que tenéis que hacer un director, bien sea escritor o no, es lo que está en tu mano es generar proyectos. Ahora, este proyecto está en manos de Pausoca, por un lado, que conoceréis la productora, por otro lado, de Maestranza Films de Sevilla, con Antonio Pérez, que es el productor de Solas, y La voz dormida, El niño, etc. Es tu productor. Sí. En esta peli están Pausoca, Maestranza, y ahora va a entrar una productora francesa un día de estos, porque están ellos en ello, están buscando productor francés, porque la peli se va a hacer en francés, como lengua, como versión original, en francés, por necesidades de la historia. Entonces, mojaros, investigar, hablar, y si no sabéis escribir, buscar a alguien que sepa. No pasa nada. O sea, no tenéis que ser el que escribe, el que dirige, el que hace la banda sonora, el que pone... O sea, tranquilos, ¿eh? O sea, Miguel Ángel murió y toda esa gente, ¿no? O sea, yo no he conocido a nadie en los 20 y algo años que llevo en esto que todo lo haga bien. No existe. Y rodéate de personas que sean sepan. mejores que tú. Exacto. En Volvemos a buscar saber ¿no? ver el talento. Claro. ¿Que no escribís? Buscar a alguien que escriba. Ir a cursos de guiones en la Rochene, que hay uno cojonudo, con el mismo profesor que dará aquí el máster de cine, Andoni de Carlos, que tiene un Goya. O sea, vais a la Rochene y habláis con él. Y le dices, oye, Andoni, mira, quiero hacer un guión, quiero hacer una peli o un corto. ¿Qué chavales tienes aquí que escriban? Y os dirá, pues Fernandito y fulanito escriben guay. Pues habláis con Fernandito y fulanito y decís, oye, ¿tú quieres dirigir? No, yo quiero escribir. Hostia, ¿y tienes algo? ¿Me lo dejas leer? Lo lees, te gusta, no te gusta, te emociona. Y empieza el juego, ¿no? Y empieza la historia, claro. Claro. Zapatero a tus zapatos. Vale. Además, entonces yo hice ese guión y lo empecé a mover como un demente y fijaos, de la manera más tonta, encontrar al productor. Porque un día, aquí en Donosti, algo me había pasado con alguna productora que me había hinchado los huevos, porque no me hacían caso, sin más, ¿no? Que me acuerdo que me encontré con Tristán Montenegro, que es el dueño de la discoteca Bataplan, que conoceréis, y es muy cinéfilo. Y me lo encontré en el Pocara, que conoceréis en Donosti, el bar, en Reyes Católicos, y yo me digo, hombre, Gorka, ¿qué pasa? Y yo, aquí, hasta los cojones, puta guión de mil... y lo iba a tirar a la puta basura, estaba cabreadísimo. Esa copia solo, bueno, no se cabrea y se caga en la madre que parió el guión. Y él me dijo, hostia, no lo tires, tío, dámelo, o sea, me lo das, que yo me gusta el cine y tal, igual. Y yo, sí, para ti, léetelo, por favor, que alguien lo lea, aparte de mí. Y se quedó en esa chorrada, y al mes o no sé cuándo, un día borracho en Bataplan, de juelga, así, con la copa en la mano, él me dice, oye, Gorka, me ha encantado tu guión, tío, qué guay, está guay la historia, tío, me ha enganchado. Y me dice, y tengo un amigo productor, se lo he dado. Y yo, buah, pues de puta madre, ¿qué te voy a decir? Me estás haciendo el curro. Pero tampoco le di mayor importancia, porque era uno más. Y al no sé cuándo, yo, fijaos, y esto es cierto, yo trabajaba en ese momento para vivir limpiando oficinas, con sus váteres incluidos. Y me acordaré toda la puta vida. A veces aprovechaba que estaba en las oficinas y no había teléfonos como ahora y esas cosas, y yo aprovechaba y me metía en los ordenadores de la oficina a ver mi correo electrónico. Y me acordaré toda la vida que me quité los guantes, que había limpiado un váter, y me metí en Ordenata y tenía un email de un productor de Madrid que me decía, oye, soy tal, Montfort, me ha gustado mucho tu guión y cuando puedas me gustaría conocerte. ¿Vale? Ya que hemos apagado la luz, os voy a soltar un par de cochitas para que veáis y luego ya así dejamos esta parte finiquitada. Ah, vale, se hace pequeño.
Vale. Perdón. Nada. Pero yo, por ejemplo, sí que he visto que te gusta, sobre todo en la peli La casa de mi padre, es algo que a mí, por ejemplo, también me gusta mucho cómo realizas, ¿no? Los planos tan cerrados de los actores, ¿no? Sí, siempre hago. Es algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, de tus producciones y me gusta mucho, porque creo que transmite muchísimo, ¿no? Para mí, por eso los hago, ahí no hay donde esconderse. Para el actor, quiero decir. No se puede esconder ni en el texto, ni en el entorno, ni en nada. Es él. Es su careto. Y le vas a ver cada gesto en la mandíbula, en los ojos, si se emociona, si no, cualquier cosa. Entonces, es algo que pone muy nervioso a los actores. Normal, no hay escondite. Ni se puede apoyar en el contrario o mover los brazos porque me enfado y hace cosas, ¿no? No, ahí no hay. Es una cosa que yo siempre hago, ¿no? Planos primeros planos. Y ahora los voy a disfrutar mucho con personas de raza negra. Porque es muy bonito tener el blanco del ojo y el iris Todo el contraste, ¿no? envuelto en negro. Claro. El contraste es mucho más fuerte. Incluso una sonrisa también. Solo por el color de piel. Lo voy a disfrutar un huevo. Me voy a meter la cámara hasta aquí, hasta el ojo. Vale. La peli, ¿no? Y ¿algo de la peli, del rodaje que quieras comentar? Porque Yo claro, os he contado el ataque de nervios. sí, Eh, poco más. bueno, fue muy intenso. Después, si no de la peli, una vez A mí me rodada, pilló en bragas, la verdad. Yo me hice director de la mejor manera posible, que es haciendo. Ahora mismo a veces lo veo con distancia y digo, hostia, estaba loco. Para lo tranquilo que estaba. Me acuerdo que me llamó el productor un día antes y digo, Olga, ¿todo bien? Y yo, sí, no pasa nada. Hostia, que sí pasaba. Me pilló muy joven, sobre todo la temática de la peli. Fue una peli muy jodida de hacer. Porque estábamos hablando de un tema muy complicado, hubo muchos problemas antes de rodar y muchísimos más después. eso quería hablar un poco, y no sé si quizás no te apetezca hablar, No, y me da yo lo igual. entendería perfectamente, también te lo digo. Porque claro, hemos visto, por ejemplo, cómo se quemaba un autobús, ¿no? O cómo... Claro, eso antes, no sé si vosotros sois conscientes, algunos igual sí, pero eso antes era casi todos los fines de semana, como en el Boulevard de San Sebastián, por ejemplo, quemando buses, o de repente aparecía la Ertzaintza con las conejeras, a pelotazo limpio, tenías que salir corriendo, bombas en los juzgados, bombas en los coches, o sea, todas estas cosas en Euskadi ha sido pan de cada día. Y claro, ahora no, pero... Sí, y ha sido hace 4 días, o sea, no estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Hacer una peli de ese tema, justo en el, no sé si en el punto más alto de tensión, pero casi, pues es jugártela un poco, porque te pones en el punto de mira. Pues, por ejemplo, no Entonces, hubo actores que no quisieron estar en la peli, no voy a dar nombres, pero bueno, en realidad solo una actriz no quiso estar en la peli. por el tema. Sí, quería cambiar el guión. Y cuando me lo transmitió, una actriz muy conocida, y solo diré que ha trabajado en Hollywood, y yo le dije, pues no, si tú quieres cambiar el guión, no harás esta peli. Y era una cuestión política. Había una secuencia que luego, fíjate, no me dejaron montar. Yo entendí... Era una secuencia, hay un personaje, el de Verónica Echegui, que es periodista. Bueno, quiere estudiar periodismo. Entonces es muy inquieta y como pasa esto en su familia, tiene muchas ganas de saber el porqué, ¿no? Las cosas nunca son blancas o negras. Siempre hay grises y muchas tonalidades en medio, ¿no? Es donde os tenéis que fijar, pues si no sería muy aburrido, ¿no? Y más para un cineasta. Entonces el personaje no entiende bien lo que está pasando en Euskadi y hay un momento en la peli que ella hace muchas fotocopias de muchas circunstancias, de un lado, del otro lado, todo el conflicto, de todo el espectro, y las pone encima de la mesa. Y yo lo que hice es mezclar todas las partes, incluso en imagen enfrentarlas, ¿no? Porque yo nunca entendía
cuando había una manifestación pro y una en contra, y se enfrentaban a muchos niveles, a veces en la calle y otras veces de manera dialéctica, en diferentes sitios, en la prensa, en la tele, todos tenían el mismo problema, que era la violencia, bien por parte del Estado, que la había y la hay, porque desahuciar a una familia y sacarla de su casa a la fuerza, como pasa hoy en día, eso es violencia de Estado. Y había violencia por parte de una banda armada a muchas personas, por pensar diferente, o por decirlo, ¿no? Bien, entonces todos tenían el mismo problema, que era la violencia. Entonces yo quería ponerlos a todos al mismo nivel. Y se rodó esa secuencia en planos detalle, de todas esas fotografías, encima de una cama, que no me dejaron montar. Porque una cosa que generalmente no tienes cuando empiezas en el cine es el derecho al corte final, en el montaje. Os aconsejo que si un día os veis en esa situación, lo intentéis tener, aunque lo más probable es que no os lo den. Pero intentar llenaros de argumentos hacia el productor para demostrarle que puede confiar en vosotros. En mi caso no confió. Y hizo bien para él, mal para mí y mal para la película. Porque una cosa que yo os puedo decir a toro pasado es que yo, y esto hasta hace, bueno, esto antes no podía ni siquiera decirlo, porque me hacía daño. Pero yo hice una peli peor que el guión. Si tú lees mi guión, es mejor historia que la peli. Eso no lo sabéis más que ahora que os lo digo yo. Pero es así. Porque yo sufrí censura en mi película, en varias secuencias. Me obligaron a quitar ciertas cosas. Y hubo censura de varias partes, no solo de una. Cosa que yo jamás hubiera esperado. Porque pensaba que en el año 2007, 2008, cuando se hizo el montaje, vivíamos en un país más libre, pero no para tanto. Entonces, bueno, todos esos problemas vinieron después, pero por la temática de la película, sin más. Problemas extra cinematográficos, podríamos llamarlos, que me hicieron tener una depresión muy larga durante muchos años, pero ahora agradezco esa depresión, porque me hizo mejor cineasta y mejor persona pasar por eso, pero yo me tuve que marchar de aquí 6 años, hacer cosas contra mi voluntad, por eso. Pero bueno, en su momento me dolió mucho, pero ahora mismo agradezco. Uno cuando pasa por algo así en la vida le hace mejor persona, le fortalece y aprendes un montón. Y ahora soy mejor ser humano que antes de eso. Aunque fue una travesía por el desierto cojonuda. Pero bueno. Pasarán cosas en la vida es así, no es personal, pasan cosas. Para otros proyectos, tienes que convencer. Siendo director de cine, primero tienes que convencer a un productor, al primero. Después, como vais a ver aquí, ya no depende solo del productor. Yo ahora tengo 2 productores buenos y un tercero que va a venir de Francia, cojonudo. Pero no es suficiente. Porque el productor no tiene el dinero en casa o en el banco y después hace la peli. El productor busca la financiación, como os voy a explicar luego, en televisiones, gobierno. Por ejemplo, en mi caso, gobierno vasco, gobierno de España, etcétera, ¿no? También más cosa del productor, de tener un buen productor, el que hayas conseguido también esos buenos actores. No, porque a los actores les da igual. Y más con actores de esta talla que no necesitan el dinero. O sea, quiero decir, a Emma Suárez le llueven los proyectos, se los tiran a la cara. Si no le gusta el proyecto, te va a decir que no, porque tiene otros 7 para leer. Entonces, en ese aspecto eres tú el que les tienes que convencer. El productor luego les paga o no les paga el sueldo que ellos quieren. O sea, que lo primero sería contactar con un productor lo más potente posible. Y a mí, ¿no? el productor me dio carta blanca. Eso es verdad. Fue un cabrón en otros aspectos, porque lo fue. Luego, si os interesa esta pregunta, me la hacéis y os lo cuento. Pero en eso no. A mí me dio carta blanca. Yo llamé a quien me dio la puta gana. Sin más. Yo le decía, Carmelo Gómez. Reunión con Carmelo Gómez. Nos fuimos a comer un día. Eso es el modus operandi mío. Yo, cuando quedo con un actor, le pido que tenga la tarde libre y que me la dé a mí para
convencerle sin prisa, olernos, a ver de qué palo vamos, y que tengamos tiempo de charlar, porque no solo hablas de la peli, hablas de la vida. Y hablas con alguien que vas a tener luego una relación durante unos meses muy estrecha. Buscas una conexión, ¿no? Exactamente. Entonces a mí me tienes que caer bien, y yo a ti, para que podamos sacar lo mejor el uno del otro. Entonces yo siempre lo único que les pido es que tengan la tarde libre, me los llevo a comer, y luego de sobremesa, y unos gin tonics, o un café, o lo que cada uno quiera, y charlamos durante toda la tarde, sin prisa, de la peli, de la vida, del amor, porque todo es lo mismo, ¿no? Entonces, si veo que hay conexión, pues vamos para adelante. O por lo menos por mi parte, igual luego por la suya, ¿no? En este caso no pasó. Yo llamé a Carmelo, cayó. Llamé a Emma, cayó. Alex Angulo, Verónica Echegui, Juan José Ballesta, Irene Bau. Irene Bau, que es la última actriz que habéis visto en el tráiler. Yo la quería, pero había alguien que no. Y ese alguien intentó que no estuviera en la peli. Pero por mis huevos. Porque para mí cuando hago cine es personal. Y si yo ahora me dicen que para hacer esta peli me tengo que dar de hostias con todos, pues me quito la gorra del micro y empezamos. Así. No me tiembla el pulso. Me daréis de hostias, os llevaréis alguna y haré mi puta peli. Como debe ser, claro que sí. También lo decía porque al ser tu primera película y el no haber tenido otras pelis a tus espaldas, pues el contratar a actores pues tan grandes pues igual es pues más difícil, ¿no? Sí, bueno, yo les comí la cabeza. Se trata de conquistar, de enamorar, como a una chica que te gusta o a un chico, da igual. Al final se trata de eso, de darles argumentos, de por qué van a estar bien, por qué no, por qué tal, cómo les vas a cuidar, qué vas a hacer. Yo ya les hablaba de ensayos. Nosotros ensayamos 5 semanas. No, miento, 4 semanas. Es un mes. Todos los días, de lunes a viernes. Y eso muchos directores no lo hacen. Para mí, entender un error. Ya no te digo que tengan que ser 4 semanas, lo que necesites. Pero algo hay que ensayar, a mi entender. Claro, es que sí que es verdad que podemos ver en la peli pues, gente que ahora está haciendo cosas muy potentes, ¿no? En Netflix o donde sea, ¿no? En diferentes plataformas, ¿no? Sí. Pues tener en tu peli ese equipo artístico, la verdad que bueno, a mí me impone mucho, ¿no? Porque eres... Con los actores los que menos, ¿eh? Fue muy fácil. ¿Es más el equipo técnico el que impone o qué? ¿Cómo lo Tampoco. ves? ¿Tampoco? Es el monstruo. El contexto, ¿no? Sí, el monstruo. A mí lo que me dio el ataque de ansiedad fue, hostia, el ver la realidad. Es como cuando quedas con una persona que te gusta mucho, te pone nervioso y dices, ¿cómo te llamas? Me llamo Gorka. O vas y se te cae el cubata porque estás ahí todo nervioso y te das así una hostia. Es normal, es la vida. Entonces a mí, cuando yo ya lo vi real, porque hasta que no lo ves, no lo ves. Tú has visto documentales, making of, lo que tú quieras, pero cuando estás ahí, un equipo de un largo, que son 40 personas, más extras, y encima el primer día era una fiesta y había 100 tíos ahí esperando a bailar, y todo el mundo te mira a ti, y te dicen, ¿qué hacemos? Y tú, ¿bailar? O sea, eso es lo que impone, ¿no? Pero una vez que coges experiencia, pues ya está, ¿no? Haces. Y la experiencia es la única que te hace no mearte encima, por lo menos en mi caso. Claro, por eso es importante también que en las escuelas, ¿no? Un poquito, yo Por creo, en ese supuesto. sentido, ¿no? Para ir cogiendo tablas, Por supuesto. estar en contacto con profesores que están... que tienen mucha formación en ese sentido, profesionales en activo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y hacer cortos con amigos, Claro, en y casa, creando, con ¿no? vuestro primo, esos grupos, ¿no? con un colega que rapea y le hago un videoclip. Además, hoy en día, no me digáis que todos no tenéis una cámara en el bolsillo. Si sois cineastas. Y lleváis el móvil todos. Y empezar a jugar. ¿Quién no tiene móvil? Nadie, ¿no? Pues ya está. Eso graba, pues ya está. Vale, ¿queréis hacer alguna pregunta más o pasamos...? ¿Sí, Asier? Espera, te paso el micro. No, tío. Y lo pasamos al descanso, ¿eh? Cuando terminemos un poquito estas preguntas así de inicio. Antes has dicho que has hecho una película peor que el guión, que has sufrido censura en cuanto a hacer la película. ¿Has pensado en coger la película, bueno, el guión en este caso, y pasarlo a libro, para que la gente pueda leer lo que tú realmente querías transmitir? No, lo que sí he pensado
Y lo haré un día que siempre lo quiero hacer y lo haré, encontraré el momento. Haré un montaje mío y colocaré en internet la peli más larga de lo que es, con secuencias que se eliminaron, que las tengo, y las montaré. O sea, te dejaron rodarlas, pero no editarlas. Claro, ese es el truco. El productor te deja hacer y cuando llega el montaje, como el derecho lo tiene él, es donde te da por culo. Al final, la peli es la que tú ves, ¿no? Pero yo me quedé con todo el material, con todos los offline, y un día montaré esos 20 minutos que le hacen falta a la peli para ser más redonda, para ser mejor película. Y la colocaré en internet, como coloqué esta. Porque yo tuve muy mala suerte luego. Yo cuando iba a estrenar mi peli, quebró la productora. Porque el productor era un bala, que se gastaba todo el dinero en otras cosas, en vez de en cine. Y luego quebró la distribuidora. Hecatombe. Entonces la peli fue muy perjudicada por todas esas cosas extra cinematográficas que solo es cuestión de mala suerte. Es como si ha habido un terremoto en Turquía y te pilla de vacaciones. Pues mala suerte. No es personal. Y a mí me pasó. Por eso la peli está en YouTube. Porque para mí fue la única manera de compartirla con el mundo. Aunque eso luego me ha perjudicado porque ha habido plataformas que la han querido, pero como ha estado en YouTube ya no la quieren. Eso me pasó. Con Netflix en concreto. Y ahí estuve lento de reflejos porque solo tenía que haberla quitado. Y ellos no hubieran sabido que estaba. Pero cuando la vieron dijeron, hostia, esto ya se ha visto. Pero en la pandemia la vieron casi 300.000 personas. Si me llegan a dar solo €1 cada uno, a 50 centimillos, eso también refleja mucho lo que esta sociedad valora el arte, ¿no? Que es nada.